Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Monga by Latam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. La anémona plumosa, una especie exótica del hemisferio norte, ya se encuentra en toda la Patagonia chilena. Ocupa el fondo marino y desplaza mariscos, moluscos y corales. Científicos y pescadores artesanales están preocupados por su impacto en la biodiversidad. En Bolivia, cooperativas mineras pidieron modificar la protección del Salar de Uyuni, el mayor reservorio de litio del mundo, para poder explotarlo. El gobierno analiza la propuesta mientras que varios sectores rechazan la petición y alertan sobre graves consecuencias en los ecosistemas y comunidades. Y aquí la noticia más importante. La minería legal e ilegal amenaza los territorios indígenas y ríos de Ecuador. Por un lado, en Pananza, al sur de la Amazonía ecuatoriana, resurgió un viejo conflicto ambiental por cuenta de una nueva licencia ambiental que se entregó a la empresa Explorcobres S.A., esta sin realizar la consulta previa, libre e informada al pueblo Shuar. Y por otro lado, después del asesinato de 11 militares en la zona minera de Punino el pasado 9 de mayo, se han prendido las alertas por el crecimiento de la actividad ilegal. Expertos advierten por la deforestación y contaminación por mercurio. Para conocer más sobre los impactos de la minería en Ecuador, está con nosotros Ana Cristina Alvarado, reportera en Ecuador para Monga by Latam. Hola Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Richard, todo muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Ana, arranquemos por Pananza y antes de hablar sobre esta nueva licencia ambiental, en esta zona ya se había declarado en consulta otra licencia entregada en 2011 a la misma empresa. ¿Cuál fue la decisión que tomó la Corte Constitucional en ese entonces y cuál ha sido el cumplimiento de la sentencia? Bueno, después de un proceso legal bastante largo, en 2022 la Corte Constitucional dejó sin efecto la licencia ambiental entregada en 2011, como nos decías, porque confirmó que se violó el derecho a la consulta previa, libre e informada de la población Shuar, que es una población indígena. Este es un derecho que garantiza que los pueblos indígenas puedan tomar decisiones sobre sus territorios y sobre si quieren o no que se realice una actividad que pueda afectarles, ya sea en lo material, pero también en lo espiritual. La Corte también ordenó que el Ministerio de Ambiente pida disculpas públicas en Shuar y en español y que los ministerios, entre esos el de Energía y Minas, desarrollen un mecanismo de consulta previa. La palabra mecanismo es clave aquí, porque en Ecuador no existe una normativa para garantizar este derecho. Esto ha estado en las manos de la Asamblea durante varios periodos y no ha habido avances concretos. Por eso la Corte ordenó el desarrollo de un mecanismo en 6 meses desde la sentencia. Han pasado casi 3 años y la Defensoría del Pueblo, que está haciendo el seguimiento del cumplimiento de la sentencia, no pudo confirmar cuál es la situación del cumplimiento de esta sentencia. Y ahora, Ana, más de 10 años después, respecto a la nueva licencia de exploración, abogados de las comunidades indígenas denuncian que se realizaron reuniones en localidades cercanas a la concesión minera justo antes de que se otorgara la licencia. ¿Esto es válido como consulta previa? Bueno, realmente yo no te puedo responder, pero la Corte Constitucional ha dicho en sentencias pasadas que antes de entregar una licencia ambiental en territorios indígenas hay que cumplir con la consulta previa, libre e informada. Esta debe cumplir estándares muy altos. Antes de que la gente pueda pronunciarse a favor o en contra de cualquier actividad en sus territorios, debería tener un conocimiento profundo de los impactos que la actividad tendrá. El proceso debe ser transparente y de buena fe. En este caso no hay transparencia porque no hay información pública sobre la realización de una consulta previa, libre e informada. Ni siquiera la Defensoría del Pueblo tiene claridad sobre los procesos que los ministerios llevaron a cabo. Al momento, esta entidad está solicitando información para entregarla a la Corte Constitucional, que es la encargada de decidir si la entrega de la nueva licencia ambiental es constitucional o no, es decir, si viola los derechos de los pueblos indígenas nuevamente o no. Ok, Ana, y ahorita pasemos ahora a lo que ocurrió en Punino el 9 de mayo. ¿Qué fue lo que ocurrió allí y qué dicen estos hechos sobre el crecimiento de la minería ilegal en la zona? Bueno, lamentablemente 11 militares ecuatorianos fueron emboscados y asesinados en la zona del río Punino, en el norte de la Amazonía ecuatoriana. Se atribuyó el ataque a los comandos de la frontera, que es una disidencia de las ex-FARC. Allí se ha detectado la minería ilegal desde el 2019 y en los últimos años esta actividad creció de manera sorprendente.
En el 2019, el área directamente afectada pasó de 32 hectáreas a 1.400 hectáreas a junio de 2024. En estos últimos meses, expertos me dijeron que la minería ha seguido creciendo y se estima que ha crecido en unas 300 hectáreas adicionales. Después del ataque a los militares, el ejército ecuatoriano se desplegó en la zona y encontró al menos 12 campamentos mineros, armas, municiones, uniformes, maquinaria para la extracción y el procesamiento de la minería ilegal, y también detectaron trochas para llegar a los frentes mineros y sacar el material hacia diferentes zonas de la Amazonía ecuatoriana. Es decir, es una zona bastante peligrosa en este momento, en donde hay enfrentamientos constantes, han encontrado también cadáveres, ha habido, como te digo, enfrentamientos con algunas personas que se dice que serían de esta disidencia de las FARC, y se ve que hay muchísima afectación ambiental. Bueno, por último, Ana, cuéntanos un poco sobre lo que encontraron los expertos en el río Punino justamente, y también qué costo tienen las plantas de tratamiento. Sí, hay un estudio realizado por la Corporación Participación Ciudadana, que encontró que el agua y los sedimentos del río Punino tienen altas concentraciones de metales pesados. Las concentraciones de metales pesados se asocia a la minería ilegal, pues remueve el lecho de los ríos, y así estos minerales salen y se vuelven como disponibles al ambiente. De esa agua dependen comunidades que viven aguas abajo de la actividad minera, y esto puede tener graves efectos de salud a futuro. El estudio también encontró que el agua tiene mucha turbidez, es decir, que tiene mucha tierra mezclada. De igual manera, este es el resultado de la remoción de tierra, de río, que hacen los mineros ilegales. Varios kilómetros aguas abajo, el río Punino desemboca en el Payamino. Y el agua del río Payamino es usada por la ciudad de Francisco de Orellana para la potabilización. En los últimos años, la Dirección de Agua Potable del municipio ha tenido que invertir más en el procesamiento del agua, pues llega con mucha tierra y con materia flotante. Lo positivo es que no llegan los metales pesados, porque estos se quedan depositados en diferentes zonas del río, porque son muchos kilómetros más abajo en donde se toma el agua, pero el agua sí llega muy sucia. Entonces, esto implica que la ciudad tiene que invertir muchísimo tiempo y muchísimos recursos en procesar y limpiar esta agua antes de poder potabilizarla o clorificarla. Desde que se inició el enfrentamiento en la zona minera, la actividad paró por completo y el agua del Payamino ahora es mucho más clara. Esta es una prueba de que la minería sí tiene un impacto en la calidad del agua que tiene que procesar la ciudad. Bueno, recuerden que ambos reportajes los encuentran en Monga Baila Tam, y aquí seguiremos muy pendientes, por supuesto, sobre los impactos de la minería en Ecuador. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, buen día. Y para cerrar, una buena noticia. Tras más de 12 años sin evidencia, se documentó fotográficamente un ejemplar juvenil de águila arpía en la selva Lacandona, en Chiapas, México. El hallazgo da esperanza a la conservación de una especie que se creía extinta en este país. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Monga Baila Tam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.